Hola de nuevo. Tenemos esta otra pequeña entrevista con otro de nuestros grandes personajes y grandes protagonistas de estas jornadas de Sevilla, que comienzan el día 17. Se desarrollarán en Sevilla, en la Casa de la Provincia, en los días 17 y 18. Vamos a estar 2 días conversando, charlando, aprendiendo, disfrutando, pues, por ejemplo, de personas tan importantes como José Ángel Lozoya, que es quien hoy nos acompaña para presentar un poquito qué es lo que vamos a trabajar en las jornadas. José Ángel Lozoya es uno de los fundadores del Movimiento de Hombres en España, uno de los históricos, además de los históricos, es decir, de los primeros grupos de España, de los que se constituyeron en Valencia, en Sevilla y en otros lugares. Y bueno, fundamentalmente él se ha dedicado durante muchísimo tiempo a la sexología, al cuerpo, pero también fundamentalmente al género, a la igualdad y a construir espacios de compartir y de crear. Por eso creíamos que era fundamental tenerlo con nosotros en estas jornadas. Y bueno, pues bienvenido José Ángel y muchas gracias por buscarnos este rinconcito para hacer esta especie de precalentamiento de congreso y darles muchas pistas a la gente para que se vengan a vernos. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Bueno, del precalentamiento, bien. Sí, sabía que la frase iba a tener segundas. Bueno, sobre todo fundamental preguntarte ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué también tan importante? Yo sé por qué es importante, porque por eso hemos montado todo esto, ¿no? Pero ¿cuál sería tu respuesta? ¿Por qué es tan importante trabajar ahora conciliación, cuidados y masculinidades? ¿Por qué es tan importante trabajar con los hombres esta cosa tan importante de los cuidados? ¿Por qué? Porque, a ver, si hablamos de los cuidados, nos estamos refiriendo a una de esas asimetrías que se dan entre los sexos, que lastran el tiempo y la calidad de vida de las mujeres. Digamos que eso sería quizá el por qué es urgente, no en este momento, en teoría siempre, pero en este momento es urgente porque las cosas o no cambian o cambian a un ritmo tan desesperadamente lento que es fácil entender que las mujeres estén desesperadas. Por decirlo de alguna forma, es uno de esos problemas que tenemos los hombres, porque no acabamos de resolverlos, que padecen las mujeres. Es un tipo de violencia que tiene más que ver con eso que hemos dado en llamar micromachismos o violencias más o menos invisibles, pero que tienen una traducción muy fácil si vemos la cantidad de tiempo que hombres y mujeres dedicamos a los cuidados. Eh, Se podría decir que, salvo honrosas excepciones, los hombres que vivimos en pareja recibimos muchos más cuidados que los que Lo que proporcionamos, ofrecemos, claro. muchos más. Eh, y no solo cuidados en el sentido de que te hagan la comida o te la dejen hacer, me refiero a cuidados emocionales, a cuidados, aquello de que tú llegas a casa y te ven y por el careto que traes saben si vienes de una manera o de otra y saben cómo hablar contigo para que la cosa se te haga más llevadera. Eh, por las mismas, no somos capaces de darnos cuenta que ella viene de la peluquería y que se ha hecho un corte de pelo radical y que debería ser una cosa que nos llamara muchísimo la atención. Eh, Otro de los motivos es porque se puede decir que la generación anterior no era consciente de esta simetría, pero la nuestra en general sí lo es. Hoy hay muy pocos hombres que no sean conscientes de que viven muy bien a costa de que ellas vivan bastante mal. Y lo gordo es que ser consciente de ello apenas si cambia la realidad. El impacto que la conciencia tiene sobre la conducta de los hombres es, yo me atrevería a decir que despreciable, porque somos auténticos profesionales del escaqueo. Y yo diría que, pero ya hablo incluso de los hombres por la igualdad, ¿eh? No hablo ya de los hombres De como todos, si de los que fueran, sí, van sí, de... no como quien habla de un colectivo, no, de los hombres entre los que nos podemos incluir, de los amigos que yo tengo que siguen viviendo en pareja, que cada vez son menos, porque cada vez hay menos mujeres que los aguanten, pero acostumbramos a conformarnos con ser algo más corresponsables que los hombres de nuestro entorno. Lo que
lo que está bien a efectos de compararnos, pero es algo que desespera especialmente a nuestras parejas porque saben que somos especialmente conscientes de la injusticia que eso oculta. Y yo me atrevería a decir que nuestro grado de implicación sigue dependiendo de lo presionados que nos sintamos por nuestras parejas. Cuanto más broncas nos montan y más a punto están de romper la baraja, más nos implicamos en los cuidados y el problema es que no dura. El problema es que eso dura lo que dura el cabreo de la pareja. Y una y otra vez, cada X tiempo, ella tiene que volver a decirnos lo harta que está de vivir con nosotros, porque siempre le decimos, tienes razón, corazón, intentaré cambiar, pero el intentaré cambiar no friega los Se platos. convierte en realidad. Y fíjate, por ejemplo, estos días de jornadas que vamos a trabajar precisamente sobre eso, sobre la conciliación, sobre la corresponsabilidad, ¿qué te gustaría que pasara? Es decir, ¿qué te gustaría que sucediera con el debate, con la capacidad de pensar y también de hacer? Porque, claro, vamos a pasar de la palabra a la acción. Por eso también, fundamentalmente, tenemos talleres también durante el Congreso, pero también, fundamentalmente, intentamos que sea un espacio horizontal de debate, que no sé, que se vaya un poquito más allá de lo políticamente correcto y empecemos a hablar de verdad con el corazón. ¿Qué te gustaría que pasara en las sesiones? Porque tenemos conciliación en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito de la pareja, en el ámbito de la crianza, incluso la conciliación del mundo, bueno, digamos, del mundo político con el mundo privado. Esta cosa de lo político es privado y lo privado es político, ¿no? Como dar ese salto y realmente que haya una buena encaje entre esos dos universos. ¿Qué te gustaría que pasara? A ver, lo primero, a la hora de las intervenciones de la gente, me gustaría que la gente hablara desde la posición que ocupa. Me explico. Sí. El tema de la conciliación y el tema del reparto de las tareas con tu pareja solo nos afecta a los pobres. Porque la gente, dime cuánto ganas y te diré cuánto pagas para que te hagan los cuidados, con lo cual, claro, mi crisis de pareja no la tiene alguien que tiene una interna. Tiene otra crisis, la suya. Pero no tiene que ver, desde luego, con esos cuidados que ocupan tanto tiempo, como es el hecho de planchar, de poner la lavadora, de tender, de ir a la compra, de pensar qué hacemos de comer mañana, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría que no venga a darnos lecciones la gente que eso lo tiene cubierto. ¿Mm? Me gustaría, lo digo porque estoy un poco quemado de escuchar que viene a adoctrinarme el que no tiene el problema. Y dicho eso, a ver, muchas veces se dice, cada vez más oigo yo decir, que cuidar es un acto de amor y que los hombres cuidamos aquello que amamos. Desde luego, en las relaciones de pareja no es verdad, porque si fuera verdad que cuidamos aquello que amamos, Eso no cuidaríamos a la haríamos. pareja, que se Sí. supone que es nuestra mejor amiga, nuestra compañera para un proyecto de vida en común, etc., etc. Y entonces estas jornadas no tendrían razón de ser porque ese problema estaría resuelto. Con lo cual no es verdad. Es decir, que no tenemos que hacerlo por lo mucho que la queremos, sino porque hay que hacerlo. Es Porque es lo simplemente un justo, ¿no? problema, Es una cuestión de es un problema justicia. de justicia distributiva Ujú. y, y ahí está. Porque claro, si la conclusión es que cuidamos lo que amamos, desde luego la conclusión a la que llegamos es tremendamente desagradable. Sí, o que no ¿No? amamos o que no cuidamos, una de las dos Claro, cosas. vale. Pero tú decías una cosa que es verdad, y es que lo político es personal, lo personal es político, y a mí me gustaría que más allá de las reflexiones que hagamos sobre todos los niveles a los que se puedan plantear los cuidados, saliera una especie, no voy a decir de plataforma reivindicativa, pero al menos sí de puntos que de una u otra forma tenemos que reivindicar en lo social. Me estoy refiriendo, porque claro, conciliar en una sociedad en la que, a diferencia de la anterior, trabajan las dos personas de la pareja, ¿no? Ya no hay alguien que se queda en casa para asumir los cuidados, cuanto más ayuda tengamos a la hora de desarrollar esos cuidados con los hijos, sobre todo con los hijos muy pequeños, con los dependientes,
con los mayores, pues tanto más fácil no será y tanto más rentable socialmente será y tanto más felices viviremos si el Estado asume sus cuotas de responsabilidad. Enumerar algunas de las cosas en las que interesaría que la sensibilidad social fuera más. Estoy pensando en el desarrollo de la ley de dependencia, estoy pensando en la necesidad de guarderías gratuitas, sobre todo de los 0 a los 3 años, estoy pensando en los cursos de preparación posparto, no al parto, que ahí el Al tío no parto. pinta nada más que Sí, acompañar. No, sí. no. A partir de ese momento y durante los primeros 3 años, hay. Y no reivindicamos cursos de preparación posparto. Como mucho yo he oído reivindicar el acompañamiento de los hombres en el proceso de aprendizaje para el parto y estar allí para cortar el cordón umbilical, Y que sin es tan embargo, los bonito. problemas fundamentales son durante el porpedio y durante los primeros años de vida, como bien. Eso es. Ahí es donde viene el marronazo y ahí es donde Y los enseguida. divorcios, y los Y ahí divorcios. es donde las parejas más jóvenes constatan que eran igualitarias hasta que nació el niño y en el momento que nace el niño los roles tradicionales tiran de cada uno de los miembros de la pareja. Estoy hablando de la necesidad de volver a difundir y reivindicar la gratuidad de preservativos para prevenir las ITS y el VIH, además de los embarazos, porque están disparadas. Sí, Y el sí. otro día estuve yo viendo datos de cómo se está disparando la sífilis a estas alturas, cuando era un tema ya olvidado, o la gonorrea, o los condilomas. Y Y precisamente es esto habla de la impresionante. corresponsabilidad masculina, es decir, del uso del condón tiene que ver fundamentalmente con la conciliación, Es que corresponsabilidad y cuidados. todo lo que no sea el condón Ujú. es eludir nuestra responsabilidad, Ahora mismo porque sí. no podemos fiarnos de quien no se protege. Y el tío que no se pone el condón, en unas relaciones que nunca se puede garantizar o casi nunca, que son monógamas, se está poniendo en riesgo él y está poniendo en riesgo a la pareja. Y una red suficiente y de calidad de residencias para personas mayores. Alquileres accesibles para que los jóvenes se puedan ir de casa. Ayer veía yo un dato que resulta que los jóvenes españoles se van de casa con 31 años de media. Es una locura. Una burrada. Yo me fui con 18 y en Europa se están yendo con 22, 23. Es decir, que los jóvenes es que no pueden ni plantearse lo de conciliar, porque es que no pueden ni plantearse un proyecto de vida. Y estamos hablando de cuidados, ¿eh? Y que Sí, estamos sí. hablando de cuidar o no cuidar a la generación que nos va a tener que cuidar de mayores. Y que es una forma de alargar también los cuidados de la casa y del origen, pues fundamentalmente de la madre, Claro, durante y, tantísimos años. y si me apuras, y no tiene tanto que ver con el objeto en el que estas jornadas quieren poner el foco, a mí me interesaría hablar de la abolición de la ley de extranjería, que es la que está no solo promoviendo la prostitución, sobre todo promoviendo la sobreexplotación de las personas racializadas, que son las que nos cuidan a nosotros y a nuestros mayores. Y tiene o no tiene que ver con los cuidados de lo cotidiano. Verás, todos los que hemos tenido que atender a personas mayores dependientes durante un periodo largo y no lo hemos podido permitir, hemos hecho a mano de personas racializadas que tenían desde problemas de residencia que propiciaban una sobreexplotación absolutamente indigna por parte de gente que presume de tener una sensibilidad social extraordinaria. De modo, lo que quiero decir con eso, y recordando a Margaret Mead, cuando le preguntaron cuál era el primer ejemplo de cultura que ella recordaba, ella decía, o de civilización, ella se acordaba de un fémur prehistórico partido y soldado. Mm. Porque para que alguien pudiera sobrevivir, ningún mamífero es capaz de hacerlo, con un fémur partido hasta que se te suelda, hace falta que a esa persona alguien la traslade y la esté cuidando, La cuida. alimentando el Sí. tiempo suficiente como para que esa pierna se recupere. Bueno, nos consideramos muy cultos, muy civilizados,
y tenemos, sin que nos importe realmente nada, salvo el día que hablamos específicamente de ello, vivimos a orillas del Mediterráneo, donde cada año mueren miles de personas intentando llegar a nuestras fronteras, y consentimos sin ningún tipo de problema y sin que hayan protestas que esa gente, cuando llegan, sean acusadas de venir a invadirnos porque huyen de situaciones que hemos creado nosotros en sus países para robarles todo lo que tienen, y nos permitimos encerrarlos en centros, devolverlos a cualquier país que los admita. El caso es quitárnoslos de encima, etcétera. Es decir, que la civilización de la que presumimos, sin quedarnos en lo cotidiano, saliendo un poco del hogar, va un poquito bastante más allá. Y que, por supuesto, no tiene nada que ver con el cuidado. Las estructuras, la propia estructura política, la propia estructura de políticas internacionales, nada tiene que ver con la construcción del cuidado, y cambiaría mucho la historia si pudiéramos colocar ese elemento en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Dentro del mundo laboral, dentro de la sexualidad, como tú dices muy bien, dentro de las relaciones internacionales y de las personas racializadas y de la relación que tenemos con esos terceros y cuartos países, que en realidad deberían ser los primeros, porque lo son en capacidades de vida y en capacidades de producción, de economía y demás. Para terminar un poquito, pero también para ofrecerles a las personas que nos están escuchando, ¿no? ¿Qué frase te gustaría decirle a la gente para motivarla para venir a estas jornadas? También sabemos que pues, no son solamente las jornadas, sino que hemos creado otra serie de circunstancias en torno a las jornadas. Tenemos el miércoles un círculo de hombres relacionado con el 21 de octubre, que es más o menos nuestra fecha dentro del movimiento para reivindicar y también para hacer nuestra aportación a esta lucha en contra de las violencias machistas, de las violencias de género. Tenemos también las propuestas internas como la tuya de crear ese listado de demandas que creo que harían que cambiara realmente a nivel institucional los cuidados, y también algunas tan curiosas y tan interesantes como, por ejemplo, incluso empezar a crear, que esta es demanda de alguna compañera que en forma de broma ha planteado, incluso crear un Tinder igualitario, de tal forma que aquí los únicos hombres que van a poder ligar a partir de ahora son los que se le ocurren, entren en los cuidados y estén de verdad, no solamente de postureo, en los espacios de cuidado y conciliación. ¿Qué te gustaría decirle a la gente para que pudiera tener muchas ganas de venir, de compartir y de continuar? Porque vamos a continuar. Esto es nada más un paso más en el camino. A ver, quedándome con lo último que has dicho, lo del Tinder ese, eh, hombre, si se trata de ligar y de tener una sexualidad razonablemente satisfactoria, es evidente que alguien que no cuida es alguien que va a su puta bola, es alguien que tiene como guión la iniciativa unilateral, Uh que cree que si él está bien todo el mundo, y -huh. eso simplemente no es cierto, porque cada cual tiene sus propias necesidades, sus propios deseos. Y lo que quiero decir es que solo los hombres cuidadores, y eso es una cultura, no solo es una conciencia, es una cultura que tenemos que convertir en rutina. Y valor. Eh, sí, sí, solo los hombres cuidadores son capaces de tener empatía, de ponerse en el lugar del otro, de tener claro que lo mejor para el otro no es lo que tú piensas, sino lo que el otro reclama. Y yo creo que estas jornadas pueden ser un momento para encontrarnos entre gente que al menos tenemos esa aspiración más allá de que en ocasiones seamos incoherentes. Así que, bueno, pues fantástico. Gracias por tus palabras, por compartir un poquito de todo esto que va a surgir y va a aparecer durante nuestros encuentros y conversatorios, talleres. Y bueno, pues muchísimas gracias, José Ángel. Quedamos instados a vernos en unos días, ya queda poquito, y esperamos que, bueno, pues al escucharte, mucha de la gente que está viéndonos en las redes y en otros lugares, pues le entren muchas ganas de poder acudir, disfrutar y compartir, porque es un espacio fundamentalmente para compartir de forma horizontal. No es un congreso al uso, no es donde alguien va a llegar y va a soltar su discurso, sino que vamos a entrar en espacios de compartir fundamentalmente. Así que muchas gracias y nos vemos prontito. Dialogamos ya mismo con toda esa gente que va a venir. Venga, estupendo. Un Un abrazo grande. besito. Besito.